Radio La Voz de la Selva estamos presentando Amazonía 21. Amigos de Amazonía 21, un gran abrazo al comenzar el programa en la Amazonía peruana, en la selva de nuestro país, como en otros lados, se vive todo este sentimiento que tiene que ver con lo tradicional, con lo cultural de la fiesta del carnaval. Y el carnaval amazónico está presente, el carnaval amazónico está latente, aunque también hay que señalar que las disposiciones dadas por el gobierno central están justamente señalando que tenemos que ser muy cautos, que tenemos que mantener la calma, la serenidad en cuanto a los protocolos. Eso de agruparse, eso de reunirse, no está aún permitido por esto de la pandemia. Pero como el carnaval es eso, el carnaval es comunión, el carnaval es fiesta, el carnaval es compartir, ahí hay un encuentro entre estas dos posiciones. Las municipalidades distritales, provinciales, en lo que respecta a la jurisdicción de la región Loreto, han comunicado con sendos documentos que no autorizan, por ejemplo, ninguna parada de humilla. Las palmeras, que en otras partes del país, como en la zona andina, le conocen como las yunzas o los cortamontes. Lo cierto es que aquí hay toda una situación bastante tensa para ver cómo se comporta finalmente la ciudadanía. El carnaval se celebra, porque manda el calendario así, el día de mañana, domingo, es la fiesta central, y por eso estamos con estos aires, con esta música muy propia de nuestra tierra. Por lo menos musiquita compartimos en este ambiente de prohibición del carnaval. Un colorido programa con invitados que nos hablarán de diversos temas, también esperando la participación de todos. Por eso ya les decimos que nuestro teléfono está a su disposición, el teléfono de cabina, el 264531, para la participación de todos y cada uno de ustedes. Y demás está decirlos, somos una humilla radial porque tenemos polos para regalar a todos ustedes, así que nos dan una llamada telefónica y con mucho gusto, tras su participación, les estaremos regalando un lindo polo del programa. Esto es Amazonía 21. ¿Y cómo se celebra el carnaval en la Selva Baja? No es que se tenga que confundir el juego, la festividad tradicional, cultural, con la agresión. Son dos cosas distintas. Nosotros hablamos de la fiesta tradicional, que puede ser vehemente, efervescente, colorida, pero de compartir, de respeto, como existe en diferentes partes del país. Ejemplos tenemos aquí nomás en nuestro querido Perú, el carnaval de Rioja, con tanto colorido en la región San Martín. Aquí en la ciudad de Iquitos, el carnaval de Pihuayoloma, en el distrito populoso querido de Belén. El carnaval de Cajamarca, con tanta tradición y cultura, ¿no? Es decir, tantas festividades en la zona andina, en diferentes lugares se vive y se siente el carnaval como una posibilidad incluso de atractivo turístico, y es que se le da esa mirada de tremenda apertura a la visita de nacionales y de visitantes que vienen de otras latitudes. Si bien es cierto, hemos tenido años difíciles, pero como de a poco vamos volviendo a esa
normalidad o lo que se llama ahora nueva normalidad, hace que la tradición sea un recurso importante para la reactivación económica desde el punto de vista turístico, y por lo tanto estas deberían ser actividades y festividades que convoquen esa atracción, donde pueden ver que salen, por ejemplo, los machacaras, como en Pihuayoloma, cuando desde la Belén, zona baja, suben disfrazados personajes míticos de la selva, propios de las leyendas, propio de aquellas historias, de esos cuentos amazónicos, increíble, sorprendente, a los machacaras, pero no está permitido en esta oportunidad. Será una cosa muy simbólica lo que se dé para no perder la tradición. La Umbilla, que es, diríamos, el protagonista de estas fiestas, como en Navidad el árbol, ahí en Carnaval la Umbilla, esta palmera que se levanta trenzada con una serie de regalos, de artificios, de colorido, y que luego el día domingo en horas de la tarde es derribada a punto de hacha para que todos los que pandillen alrededor de ella puedan luego a la gana, como se dice, hacerse de algún regalo, de algún presente que tiene allí en todo lo alto la palmera. Actividades y tradiciones que se dan en estas fiestas de carnaval, y ni que hablar de las pandillas con los grupos que están ahí con el bombo, con el pifano, con la quena, con la maraca, con el redoblante, tantos grupos que existen aquí que acompañan tanto la parada como la derribada de las humillas. El sabor, el color, el sentimiento de el pueblo amazónico en estas fiestas de carnaval. ¡Sí, Yajaira! ¡Baila! ¡Eso! ¡Ahora va! ¡Baila tu hija, Yajaira también! ¡Eso! Y damos paso a nuestro primer invitado en esta tarde, este mediodía ya de sábado, invitado que llega para compartir con nosotros información valiosa, como siempre, que es de interés de todos. Así que, sin más ni más, nuestro primer invitado con todos ustedes. Amazonía 21. Amigos de Amazonía, en esta oportunidad nos encontramos con Iván Brejó para hablar sobre las narcopistas de aterrizaje que afectan territorios indígenas en la región Ucayali. A él le agradecemos, es siempre un gusto poder conversar con él, ya lo tuvimos invitado en el programa Amazonía 21, así que nos place nuevamente saludarlo. ¿Cómo está Iván Brejó? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches, y buenas noches a toda la audiencia del programa. Gracias a usted. Las narcopistas de aterrizaje, ¿de qué manera están afectando a los indígenas allí en Ucayali? A ver, primero hay que definir un poquito el problema, ¿no? Hay narcopistas en Ucayali documentadas desde hace por lo menos unos 5 años, probablemente más. Pero hace 5 años que hay narcopistas en varias partes de Ucayali, y estas narcopistas no solamente están en Ucayali, también están en Loreto, ¿no? Hemos detectado pistas también en Loreto. Hay más de 50, me parece que ya son 54 pistas de aterrizaje clandestinas ubicadas en la región Ucayali, muchas de ellas en la zona centro y sur de la región Ucayali, y muchas de ellas vinculadas o muy cercanas a comunidades nativas, ¿no? También se encuentran muchas de ellas dentro de concesiones forestales. Son pistas construidas aprovechando las viales madereras, las viales forestales que utilizan las empresas concesionarias, los extractores forestales, para poder extraer madera de los bosques tropicales, ¿no? De los bosques de nuestra Amazonía. Los impactos sobre las comunidades, los impactos sobre la población indígena son realmente muy, muy, muy preocupantes. En algunas zonas los niveles de violencia son bastante altos, en otras zonas no tenemos todavía mayor registro,
pero sí hay una escalada de violencia asociada a las pistas y al crecimiento del narcotráfico. Cuando nos indicas de que varias de estas pistas están cerca a comunidades indígenas, ¿es con algún propósito en especial el hecho de que se busquen estar cerca a comunidades indígenas? A ver, no es necesariamente se ubican por las comunidades, sí requieren de mano de obra, y muchas de estas áreas de cocaleros están llenas de migrantes, ¿no? Gente que migra y que mucha de ella no se queda a vivir, sino que migran constantemente 3-4 veces por año, y gente de Loreto, de Pasco, gente incluso de la costa, de Palcazú, se mueve desde sus tierras hacia las zonas donde se está cultivando la hoja de coca. Algunas de las pistas, algunos de los cocales sí están dentro de tierras comunales, en tanto las comunidades están bastante alejadas del control oficial, están alejadas de los centros poblados principales de las ciudades, están alejadas de puestos policiales o puestos militares. Hay casos que son sí ya dramáticos, ¿no? en los cuales tienes zonas de extensos cocales a menos de 30 kilómetros, ¿no? A media hora de distancia, 40 minutos de distancia de puestos policiales. Esos puestos son tan pequeños, son tan débiles, que es imposible que puedan hacerle frente a una amenaza tan grande como es el narcotráfico. Sin embargo, la presencia de estas narcopistas, y porque en las cercanías también se establecen estos puntos de producción de la droga, involucran directa o indirectamente, o pueden hacerlo, a las comunidades indígenas, porque la mano de obra está ahí, la falta de trabajo y oportunidades juega a favor de estas mafias, y por lo tanto ese es un gran riesgo para las poblaciones indígenas y para otras poblaciones, lógicamente. Efectivamente. Es un riesgo sumamente alto, ¿no? Las amenazas que tienen los defensores, las amenazas que tienen en este momento poblaciones indígenas, comunidades enteras, caso de Cayali, que es sumamente conocido, Chinchirroca 1 y 2, la misma comunidad nativa de Yamino, en la zona de Padre Abad, además de otras comunidades que están en la zona sur de Cayali, en realidad son poco conocidas, pero son realmente preocupantes, ¿no? Deberían llamar la atención de la gran prensa, que lamentablemente no ha, distraída seguramente por los problemas de la política nacional, no le han dado la importancia necesaria a esos problemas, ¿no? A esas amenazas de esos pueblos. No es casualidad que varios líderes indígenas han sido asesinados terriblemente en esta zona del país, en la región Ucayali. Y se señala que son las mafias que se dedican a la extracción forestal de manera ilegal. Estas mafias vinculadas a la extracción forestal, ¿tendrían algún vínculo con las mafias dedicadas al narcotráfico que usan estas pistas clandestinas? En realidad hay serios indicios de que cuando menos algunos extractores forestales, particularmente ilegales, tienen una vinculación con otro tipo de delincuentes, en este caso con narcotraficantes. Eso es algo de lo cual se viene hablando no ahora, hace años que se viene hablando del tema. Sin embargo, el estudio que hemos realizado
junto con ODAU y con DAR, muestra con claridad que por lo menos hay una situación de convivencia entre las actividades forestales y el narcotráfico. Esa convivencia, según hemos podido comprobar por los testimonios de varios miembros del sector forestal, es una convivencia forzada, ¿no? En donde también muchas empresas se ven amenazadas, se ven obstaculizado su trabajo, y están buscando cómo solucionar el tema, están buscando el apoyo del Estado para poder tener una tranquilidad para poder trabajar. Sin embargo, hay otras zonas en donde la convivencia aparentemente es bastante pacífica. Aparentemente hay una convivencia que es sospechosa, ¿no? La carretera Nueva Italia-Yoruba, por ejemplo, se está llenando, se está poblando de cocaleros. Ya una empresa, la empresa de Juan Simón Mendoza, ¿no? Las inversiones forestales JS, ¿no? Recibe el apoyo de una asociación de agricultores que básicamente están invadiendo su propia concesión, ya, pero que los ayuda con la construcción de la carretera. ¿Ya? Entonces ahí ves que hay una confluencia entre intereses, ¿no? De una empresa que está abiertamente quebrando la ley con gente que son básicamente traficantes de tierra y promotores del narcotráfico, que están tratando de invadir tierras comunales, tierras de comunidades nativas. Y esto definitivamente es de enorme riesgo para estas comunidades nativas, para las comunidades indígenas. Ocasionan todo un perjuicio y trastocan también la forma de vida que tienen las comunidades indígenas. Les afecta de hecho en la producción, económicamente. Ahí hay toda una serie de perjuicios en buena cuenta contra las poblaciones indígenas. Sí, tenemos testimonios que son realmente muy, muy duros, ¿no? Tenemos testimonios recogidos en campo de líderes, de comuneros, incluso de algunos empresarios que nos han contado cosas que son realmente muy, muy, muy terribles, son realmente desgarradoras, ¿no? Comunidades enteras que han sido presas del narcotráfico, que han sido amedrentadas, que han sido por temporadas, han sido tomadas totalmente por el narcotráfico y que han sido obligadas a participar en este vil negocio. Hay mucho testimonio de eso, ¿no? En diversas partes de Ucayali. Hace 5 años más o menos, las estadísticas vinculadas al tráfico de personas, ¿no? Ya despuntaban en Ucayali y se mostraba con claridad que había una vinculación entre tráfico de personas, muchos de ellos indígenas, ¿no? Con ese tipo de actividades ilegales. Entonces, sí, el impacto es innegable y lamentablemente es mucho más grande de lo que el Estado peruano ha querido reconocer. El gran valor, creemos nosotros, del estudio que hemos publicado, es que estamos demostrando mientras que el Estado peruano decía que el narcotráfico solamente se concentraba en 2 zonas de Ucayali, en Padre Abad, en la zona de Callería, nosotros estamos demostrando con números, con fotos, con mapas, con estadísticas, con testimonios. Este es un cáncer que se ha esparcido por gran parte de la región, que viene creciendo y que no es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno que por lo menos está ocurriendo de manera desbocada los últimos 5 años, ¿ya? Pero que tiene sus orígenes hace más de 10 años. Y son cosas que lamentablemente el Estado peruano no ha querido reconocer, que no ha querido atender, y estamos viendo las consecuencias. Tenemos un Estado que lamentablemente durante los últimos 7 o 10 años ha cerrado los ojos ante la realidad y ha preferido ocultar
algo que era absolutamente evidente. No se puede tapar el sol con un dedo. Ucayali es una región que en este momento está fuertemente atacada, fuertemente asediada por actividades ilegales, y entre ellas, la más peligrosa probablemente, es el narcotráfico. Y ante esto que parece evidente, la relación de un Estado con las mafias, la relación con los gobernantes de turno, con estas mafias, de hecho llevan a inmediatamente pensar qué difícil se le hace al país sacudirse de la corrupción, porque ahí hay cosas que son como cáncer, como el narcotráfico, como la extracción ilegal, el tráfico de personas, etcétera, etcétera. Tantos años, y es increíble cómo estas actividades pareciera que están en tierra de nadie, que no hay mayor control y consecuentemente un perjuicio para las comunidades de los pueblos amazónicos, principalmente las indígenas. Efectivamente. La sensación que tiene la población en general es una sensación de indefensión, de que no hay quien asuma con seriedad la defensa de la legalidad, la defensa de sus intereses, y también a la vez está la sensación enorme, ¿no?, de gente que no tiene mayores fuentes de ingreso, que no tiene fuentes de ingreso, ¿no?, y a las cuales se les vende de una manera como darles un caramelo. Se les dice que una carretera, se les dice que un puerto, que lo que fuera, que un centro de acopio va a solucionar el problema de la carencia de ingresos en la zona donde viven, y eso no es cierto. ¿No? Lamentablemente es un discurso poco popular, la gente no le gusta que se diga eso, mucho menos a los políticos, pero lamentablemente aquí en el país las soluciones populistas a problemas tan serios como la pobreza rural abundan. Bien, y eso es una cuestión que necesitamos ir abordando, ¿no?, poco a poco, como sociedad. ¿Qué reflexión te provoca, Iván, compartir con la audiencia de Amazonía 21 esta información valiosa que tienen justamente y que están presentando ustedes? ¿Con qué reflexión te quedas? Mira, básicamente que como sociedad no podemos seguir ocultando lo que está pasando. La primera forma, el primer paso para darle solución a los problemas que nos aquejan como sociedad es abrir los ojos hacia los problemas. Los problemas existen, no podemos seguir queriendo tapar el sol con un dedo, como lo dije anteriormente. Lo otro es que necesitamos, además de abrir los ojos, necesitamos abrir los brazos y ponernos a trabajar. O sea, necesitamos a los mejores talentos del país. O sea, necesitamos el apoyo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Necesitamos la voluntad, la buena voluntad y el trabajo de la clase política en el país para poder enfrentar esta gigantesca amenaza, esta ola gigante que está arrasando con nuestra sociedad. ¿No? Si nosotros solamente miramos hacia los costados, si nos distraemos con las versiones que nos cuentan los optimistas, los que no quieren ver el problema, estamos condenados a ser arrasados por esto. Estamos, creo yo, como sociedad, abrir los ojos, repito, abrir los brazos y ponernos a trabajar. Necesitamos trabajar todos juntos para poder librar este enorme peligro que se cierne sobre el país. En Amazonía 21 hacemos nuestra esa reflexión. Muchísimas gracias, Iván Brojo, por permitirnos conversar sobre ese tema tan delicado, tan preocupante, y que todos pudiéramos también voltear la mirada hacia esa realidad que vive esta región del país, la región amazónica y concretamente la región Ucayali. Una vez más, muchísimas gracias por la atención. No, a ti, Rubén, muchísimas gracias a la audiencia. Que tengan buena Amazonía 21. Que le vaya bien.
Podemos estar con esta alegría, este sentimiento de carnaval, pero Iván Brejó nos deja con esta reflexión y sobre este tema que está latente también en nuestra Amazonía, que lamentablemente es uno de los grandes problemas que le tienen allí. En el atraso, en la postergación, que limita la posibilidad de un desarrollo real, que también capta la atención definitivamente de muchas personas, producto de la necesidad, producto también de la ignorancia, producto también de la postergación, de la marginación y de todos aquellos detalles que socialmente se pueden encontrar allí en gran cantidad. El narcotráfico hace de las suyas en la selva peruana. Las mafias que operan en distintos frentes, las de narcotráfico, las de extracción forestal, las que están ahí en la extracción ilegal de minerales, están allí. Y pareciera que operan ante la pasividad y los ojos de todos. Vean lo que ocurre en Madre de Dios con la extracción del oro, que está ante la vista de todos, incluido de las autoridades que saben perfectamente dónde operan. Pero pasa el tiempo, hacen operativos entre las Fuerzas Armadas, y más es lo que se demoran en entrar, en desarticular y desarmar, que al día siguiente nuevamente están operando en el mismo lugar. ¿Qué pasa? Pistas de aterrizaje en la selva peruana. Y hoy, con toda la modernidad que tienen, la tecnología que existen y que cuentan nuestras Fuerzas Armadas, nuestra policía, incluso con el aporte de gobiernos extranjeros como el caso de la DEA, ahí están las narcopistas, siempre presentes, y nadie parece poder hacer nada. Y el riesgo que corren son las comunidades nativas, las comunidades indígenas, en cuyos territorios es donde buscan operar estas mafias para hacer de las suyas. Estamos en Amazonía 21 a través de La Voz de la Selva, 93.9 de la frecuencia modulada. Ya saben que estamos aquí y saben que nuestro teléfono es el 264531, 264531. Vemos que están con toda la fiesta, el carnaval también por ahí, están en todo esto de los preparativos para parar la humilla, y por más prohibiciones que exista por parte de las autoridades, la población se las ingenia para poder celebrar esta fiesta, la tradición, y porque así también es una manifestación cultural de este pueblo. Entonces, desde San Juan, la fiesta, la alegría del carnaval son los sonidos, son los colores que tiene este carnaval, lo que le dan vida a este sábado. Un sábado que parece no jugar a favor del carnaval, porque está sombrío, amaneció medio friolento, no es un sol espléndido, tímidamente el astro rey asoma, pero la gente le pone calor, sabor y ritmo a esta mañana de sábado, tarde ya de sábado. No vamos a la pausa, venimos, estamos en Amazonía 21. Estás escuchando Amazonía 21. Ya está aquí, ya está con nosotros. Sentir Amazónico. Un programa de las comunidades y para las comunidades. Con los temas y vivencias que nos interesan. Sentir Amazónico. Los lunes, jueves y viernes de 7 a 8 de la noche. Por La Voz de la Selva, 93.9 FM y 4825 onda corta. Sentir Amazónico. En nuestro país es bastante conocido que son los más pobres y las localidades menos atendidas por el Estado y el mercado las que sufren los efectos negativos de los desastres. Un mensaje de Oxfam, Vicariato Apostólico de Iquitos y Radio La Voz de la Selva, con el apoyo de la Unión Europea en el proyecto Ecoamazonía. En Radio La Voz de la Selva estamos presentando Amazonía 21. Estamos en Amazonía 21, gracias por estar ahí, por compartir el programa de este sábado de carnaval en la Amazonía peruana.
pero también tenemos el colorido con nuestros invitados, coloridos de temas diversos, temas de interés para todos y cada uno de nosotros, así que le damos la más cordial bienvenida a nuestro siguiente invitado. Amazonía 21. Amigos de Amazonía 21, en esta oportunidad contamos con la presencia vía teléfono del ingeniero forestal Julio Napoleón Gerí para hablar sobre manejo forestal comunitario en la selva central. ¿Cómo está, ingeniero Julio Gerí? Muy buenas tardes, tenga usted. Buenas tardes, estimado Rubén. Mucho gusto estar en tu programa y a tus órdenes para las preguntas que desees y poder compartir mis experiencias, lo que hemos estado trabajando en algún momento en Selva Central, sobre todo con el tema del manejo forestal comunitario. Esa sería la primera pregunta. ¿A qué llamamos manejo forestal comunitario, ingeniero? Mire, el manejo forestal comunitario nace realmente producto pues de la conformación de las leyes forestales que nos han ido antecediendo, ¿no? Tenemos una última ley forestal en la cual maneja cuatro reglamentos, ¿no? Y uno de los reglamentos es precisamente el que está referido a las comunidades nativas y campesinas, ¿no? Pero si hacemos un poco de historia, esto empieza pues más o menos en el 2010, 2011, cuando nace esta ley, ¿no?, que recién se aprueba el 2015, ¿no?, donde ya se incorpora pues el manejo forestal comunitario como parte de la ley, ¿no?, donde lo citan ya como la ley, ¿no? Digamos que ese es su nacimiento del manejo forestal comunitario de manera formal. Sin embargo, este existe pues desde siempre, ¿no? Porque hablamos de un manejo forestal que realizan las comunidades nativas y las comunidades campesinas en sus territorios, ¿no? Y eso es algo que lo vienen realizando pues desde antes, desde ancestros, como a veces manifiestan nuestros hermanos indígenas, ¿no?, de las comunidades nativas. Diríamos entonces que con esta decisión se ha oficializado o formalizado estos manejos de las comunidades indígenas nativas, y al mismo tiempo porque ayuda a visibilizar ese trabajo importante que ellos ya venían haciendo por muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que va un poquito más allá, Rubén, ¿sabe? Porque el tema también no solamente es visibilizar que esta población trabaja en estas zonas, vive en estas zonas, depende de estas condiciones en las cuales están establecidos, sino también hay un reconocimiento hacia un público, digamos una parte de la sociedad que no estaba tan evidenciado, ¿no?, como son las comunidades nativas y campesinas dentro de un marco legislativo, y eso es muy importante, o sea, se dio un paso importantísimo dentro de las normas, ¿no?, porque hay una ley de comunidades nativas, hay una ley de comunidades campesinas, pero que en realidad pues no visibiliza la parte productiva, que sí, con estos reglamentos sí se incorporan, ¿no? Las comunidades nativas siempre serán un libro abierto para conocer y empaparse de sus experiencias. Esto del manejo forestal comunitario ha partido teniendo justamente como fuente de inspiración, si valga el término, esas experiencias ancestrales. Sí, buena parte. Yo trabajé en un proyecto que se llama Bosques Inundables, que está en Pucallpa, y ahí empezamos a trabajar con las organizaciones, las federaciones, en las cuales identificamos a las comunidades nativas que venían desarrollando actividades productivas, ¿no? Entre ellas era pues la maderable, la no maderable, ¿no?, artesanías inclusive, ¿no? Y empezamos a trabajar con las organizaciones en sí. Entonces, había un tema muy importante que el occidental, o sea, llámese tú, yo, no tenemos el conocimiento o no tenemos la parte social, somos occidentales, acostumbrados a vivir de una manera que es diferente a como
las comunidades viven en sus zonas. Tienen otra manera incluso de identificar sus necesidades, diferente a la nuestra. Estas características que usted nos señala sería el principal elemento que nos ha llevado a no entender esa vida, es decir, de la forma como conciben los pueblos nativos indígenas con relación a los que estamos en la ciudad, el mundo occidental. Bueno, yo te voy a contestar como ingeniero en principio, porque yo no soy antropólogo, no soy sociólogo, pero sin embargo me he desarrollado trabajando con comunidades nativas, confederaciones. Basado en esta experiencia, exactamente. Nosotros lo que propusimos en su momento fue instalar una oficina de manejo forestal comunitario dentro de del Servicio Forestal Nacional, Forestal y Fauna, del CENFOR. Entonces, yo estaba como administrador técnico en Selva Central, donde existen pues federaciones yaneyas, federaciones ayáningas, e inclusive un tanto de shipibos también me parece que estaban organizados, ¿no? Entonces la idea era ubicar técnicos profesionales que sean pues étnicos y sobre todo de las etnias con las cuales veníamos trabajando, para que ellos pudieran incorporarse al staff de profesionales, ¿no? Entonces eso se hizo y sucedió. Fue una experiencia interesante porque en mi conocimiento yo pensaba que cuando hablaba con las federaciones de las comunidades nativas ellos me estaban entendiendo, porque yo me estoy poniendo solamente desde el punto de vista de mis zapatos, desde mi posición. Entonces yo me tengo que también como forestal o como autoridad ponerme en los zapatos del usuario, que en este caso era la comunidad nativa, y muchas veces pues yo pensaba que me estaban comprendiendo que existen pues documentos de gestión como el plan de manejo, como los planes operativos, como las actividades de control y todo, pero realmente ese impacto yo no tenía la certeza de que sucediera. Entonces la política de ese momento, que me parece que es la política que debe continuar y está continuando de una manera un poco más tibia, pero en ese momento fue ubicar a estos profesionales que bueno, hay universidades interétnicas, me parece que en Loreto existe, en Pucallpa por lo menos está la interétnica, que forma, y también hay indígenas que también están estudiando pues en la San Marcos, en otras universidades, y son capacidades importantísimas y los tienes ahí, ¿no? Entonces ellos han hecho ellos han sido contratados, ¿no? Y se formaron unidades comunitarias que atendían prácticamente a sus propias comunidades, y ellos te servían de bisagra entre el Estado, que éramos nosotros como autoridad, ellos comunidad técnica forestal, de manejo forestal comunitario, y nuestros usuarios que eran las comunidades. Entonces el impacto era muy positivo, porque tú podías tener la certeza de que este funcionario indígena estaba comunicando correctamente la normatividad vigente, y tú también estabas conociendo, porque era un feedback, ¿no? Era un ida y vuelta, conociendo, por ejemplo, cómo ellos ven sus territorios. O sea, ¿por qué vas a entregar, por ejemplo, bajo manejo, una zona que para los indígenas es una zona sagrada, ¿no? Entonces, pero al tú no conocerlo, de repente estás entregando esa área en concesión, en manejo, y estás incurriendo en falta, ¿no? Y ellos están interpretando eso como que no tienen pues ningún conocimiento, ningún apego hacia sus temas ancestrales, ¿no? Y así por el estilo, Rubén. El Estado debería promover más esta posibilidad de capacitarse y profesionalizarse a los jóvenes de las comunidades nativas e indígenas, ¿no? Por supuesto, pero mira, por ejemplo, la segunda reforma agraria que este gobierno lo está promoviendo, lo tiene dentro de sus lineamientos. Habla claramente de la capacitación hacia las comunidades nativas y campesinas, o sea, está dentro de la línea y eso está con rango de decreto supremo, me parece, ¿no? Pero bueno, ahora todo está escrito, pero ahora viene pues la implementación, la aplicación, ¿no? Y que
debería realizarse, pero bueno, eso implica pues destinar fondos, generar capacidades y que se generen pues dentro de las entidades del Estado estas unidades, ¿no? Basado en su experiencia, ingeniero Julio Napoleón Gerí, el manejo forestal comunitario debería ser una forma a utilizarse en todo el territorio de nuestra Amazonía peruana. Mira, el manejo forestal comunitario lo que te va a dar es te va a dar legitimidad, sobre todo para las digamos los ¿cómo decirte? Los profesionales indígenas que conocen su territorio y que lo conocen de acuerdo a cómo han crecido en sus zonas. ¿Quién más que ellos para poder direccionar un adecuado ordenamiento territorial, por ejemplo? Entonces, esas deben ser una de las condiciones principales que de repente nosotros como occidentales hemos dejado de lado. Ellos tienen muchos conocimientos de plantas medicinales, de plantas que te generan un beneficio, ¿no? Y nosotros, por no conocer esas condiciones, probablemente estemos incurriendo en muchos errores, ¿no? Por ejemplo, ya la caoba está extinta comercialmente, no la tenemos como los volúmenes que antes del 2010 existían, ¿no? Porque se han extraído sin permitir la recuperación de esta especie en los territorios, y por ahí están yendo muchas de nuestras especies, ¿no? Y están siendo sometidas o sea, están siendo extraídas, quiero decir, más en las comunidades nativas, que son las que de cierta manera se están generando pues todos estos espacios de aprovechamiento forestal, ¿no? El manejo comunitario forestal es una iniciativa de las propias comunidades, o es diríamos, impulsado por el Estado, o qué respuesta hay del Estado ante estas iniciativas. Bueno, lo que pasa es que todo esto tiene una cronología, ¿no? Por ejemplo, cuando yo te comentaba que trabajé en este proyecto de bosques inundables, ahí se genera la primera veeduría forestal al interior de una federación indígena, que era el Oraú, que pertenece a Ucayali. Sí. Entonces, esta veeduría forestal lo que hacía era contratar abogados indígenas que existían. Bueno, me contrató a mí como forestal para apoyarles sobre todo en el conocimiento de los contratos forestales que se realizaban entre las comunidades y las empresas madereras, ¿no? Y ahí empieza todo un ritmo de trabajo importante, ¿no? Y estas veedurías que al principio nacen como una fiscalización, también entienden que hay una voluntad de trabajar y todo, pero incorporando más sobre todo gente de la comunidad, ¿no? Que muchas veces se da y se utiliza, pero que no está muy bien registrado, no está muy bien entendido todavía. Y ahí para adelante empiezan pues una serie de acciones que realiza los movimientos indígenas, donde por ejemplo esto el término de la Unidad Técnica de Manejo Forestal Comunitario nace más en CONAT, en la Confederación de Nacionalidades Amazónicas, ¿no? A través de su líder, que es Oseas Barbarán, donde él mira y se da cuenta, con el apoyo de todos los asesores que estábamos, de que es necesario formar una unidad técnica que realmente sea pues una especie de intérprete entre el Estado y la comunidad, ¿no? Pero es una visión que va compartida, no es que nace de la propia comunidad, sino nace más, creo, me parece, de las necesidades. Sí. Le agradezco mucho, ingeniero Julio Napoleón Gerí, por habernos permitido ilustrado sobre la importancia del manejo forestal comunitario. Un abrazo, gracias por haber permitido este diálogo con Amazonía 21. Muy amable a ustedes por haberme permitido desarrollar este tema que es tan importante y que debe continuar, y un saludo pues a todos tus radioescuchas y también para adelante con los temas forestales, y a sus órdenes en cuanto
me necesiten de mi concurso. Muy amables, gracias. Gracias a usted y el compromiso así público para seguir en el diálogo. Muy amable, señor. Amazonía 21. Ahí estaba la participación de nuestro invitado José Napoleón Gerí, hablando desde su experiencia con el manejo comunitario de zonas forestales. Y esto significa de que cuando hay organización, de que cuando hay capacidad de unirse para poder trabajar en el bosque, para poder sacar adelante una zona, para poder sacar adelante a la comunidad, es mucho más llevadera la cosa. Esto de la unión hace la fuerza, sin duda alguna se plasma en el trabajo comunitario. Ancestralmente ese es el sentimiento de los pobladores en la selva, en nuestro país. Desde el incanato hasta las culturas amazónicas, el trabajo comunitario es lo que ha prevalecido siempre. El individualismo no es sino producto ya de esa presencia occidental en nuestro país. Así que importante la participación del ingeniero José Napoleón Gerí en el programa el día de hoy. Y estamos ya cerca a la recta final. Vamos con una participación, sí. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre y de qué parte nos llama? Mi nombre es Dayanara, estoy en la ciudad de Quito. No le escuché bien el nombre, por favor. Mi nombre es Dayanara. Dayanara. Ah, mira, qué bonito nombre, Dayanara. ¿Y de qué parte nos llamas, Dayanara? De acá de Quito. Ah, ok. De Quito. Iquitos, pero Iquitos es grande. ¿De qué parte de Iquitos? Del distrito de San Juan. San Juan, oye, San Juan en sintonía. Y en San Juan la cosa está calmada, está tranquila y no van a jugar carnaval, me imagino. Sí, está un poco tranquilo. Es que hay unas limitaciones para el carnaval, ¿no? Sí. Ajá, perfecto. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué te parece el programa, Dayanara? Me parece muy bonito, ya que es un programa cultural, ¿no? Es muy bonito, por eso lo escucho todos los días. Qué bueno, todos los días sábados, eso es lo importante. Dayanara, entonces, por estar ahí, por ser una oyente, por estar con nosotros, te enviamos un gran abrazo y te invitamos también a que, por favor, el día lunes visites en horario de oficina nuestra emisora para poder regalarte tu polo del programa, ¿sí? Muchas gracias. Las gracias a ti, Dayanara. Un abrazo enorme, a vivir y celebrar el carnaval ahí con los que quieran jugar de pronto en casita, ya que no está permitido ni que se pare un bicho. Ay, Diosito, esas limitaciones. Gracias, Dayanara, un abrazo. Muchas gracias. Lo cierto es que hay que esperar la información el día lunes y ahí vamos a tener cabal conocimiento de cómo se ha comportado la ciudadanía. Porque sabemos que cuando a las personas les ponen restricciones es como que si les gustaría nadar contra la corriente. Entonces creo que se ha debido aplicar desde nuestra opinión estrategias distintas para tratar de que la fiesta no vaya a desbordarse como en otros años, en otras épocas, porque ya decíamos al saludar el programa que por la pandemia continúa el estado de emergencia y las medidas del estado de emergencia que están vigentes están justamente la preocupación de que la gente pueda congregarse en espacios, de que la gente pueda ahí formar tumulto, y ya sabemos que el carnaval es eso, una celebración en grupo, comunal. El rito de danzar en torno a la umbilla es un rito comunal, es un rito de grupo. Entonces todo eso ha sido evaluado y por eso las autoridades han prohibido que se le paren las umbillas este día previo al carnaval, porque mañana estarían derribando las mismas a entrada ya a la tarde-noche. Pero así es la tradición, así es la cultura,
y por eso vamos a ver cómo se comporta la gente y se responde con responsabilidad a estas disposiciones de las autoridades. No nos queda sino desearles que estén muy bien, que más allá de todo estemos a la altura de las circunstancias, que no olvidemos los protocolos, que hay que seguir cuidándonos, que hay que seguir protegiéndonos, que hay que guardar la distancia y por lo tanto queremos estar con todos ustedes conectados en sintonía el próximo sábado, aquí en los 93.9 de tu radio La Voz de la Selva con más Amazonía 21. A cuidarse. Hemos presentado Amazonía 21, todos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde, por los 93.9 FM, Radio La Voz de la Selva.